Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les envío un saludo muy afectuoso. Doy gracias a Dios por sus vidas, por este tiempo que Dios nos da de poder estudiar la palabra. Hoy vamos a iniciar un estudio de lo que es la primera carta de Juan, una nueva serie, una pequeña serie que vamos a ir estudiando en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de, pues todavía, ¿no? Que no se han regularizado las actividades. Bueno, pues tenemos la oportunidad de estudiar la palabra. Ya ven, hay enseñanzas desde el día martes a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, que podemos ir viendo en el internet. Entonces, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado temprano, sábado por la mañana, y ya nuestras reuniones presenciales los días domingo. Pero mientras haya la oportunidad de poder estudiar la palabra vía internet, en esta modalidad, bueno, vamos a estudiar eso, la palabra, porque las enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios, las enseñanzas que no tienen el fundamento de la palabra, pues van a ser enseñanzas que no vienen de parte de Dios, o pueden ser enseñanzas que están torcidas, que no dan la gloria a Dios, o que nos pueden apartar del verdadero evangelio. Entonces, tenemos la oportunidad de estudiar la palabra, vamos a estudiar la Biblia, lo que Dios ha dejado establecido, donde podemos conocer a Dios, pero también a la vez como nuestra enseñanza de este día y de las próximas semanas, que tienen que ver con la vida del creyente, cómo el creyente se debe desenvolver en medio de este mundo, en medio de estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. De verdad, son tiempos de mucho libertinaje. Hoy en día las personas se tienen que cuidar. Las personas en general se tienen que cuidar o bien adaptar a la situación en la que se está viviendo. Hay muchos cambios, hay muchos avances tecnológicos, pero ¿qué pasa con la iglesia? En estos tiempos, la iglesia, ¿cómo debe vivir? La iglesia tiene que ser probada. La iglesia tiene que mostrar verdaderamente que camina de una forma consagrada, de una forma genuina. Por eso nuestra pequeña serie, o la serie que vamos a ir estudiando, basado en lo que es la primera carta de Juan, lleva el título de Creyentes Consagrados. En este día el tema número 1 de esta enseñanza es: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mira, yo te menciono esto de los creyentes que viven, que deben de vivir, no adaptarse, que viven en estos tiempos difíciles. Hoy son tiempos donde encontramos muchas cosas que son una imitación, o como se les dice más coloquialmente, piratas, que no son originales. ¿Qué pasa con esas cosas que no son originales? Pues se descomponen rápidamente, son corrientes, no duran, pueden ser hasta frágiles, ¿no? Se pueden romper. Tristemente, y esto no es nada nuevo, esta situación de las imitaciones, de lo pirata, de lo que es falso, se ha permeado, se ha metido a la vida de las personas. ¿Cómo es esto? Las personas fingen, pueden llegar a aparentar algo que no son, muestran actitudes, sentimientos, emociones fingidas para obtener o para evitar pasar algo. De verdad, lo que hoy vivimos o lo que hoy viven las personas se tienen que estar cuidando en todo tiempo para no ser engañadas por otras personas, o también buscan, ¿no?, la forma de engañar a otras personas. Mira, te lo pongo como un ejemplo. ¿Cuántas veces ahorita con la situación que se vive, las comunicaciones, las clases, ¿no? Las clases en línea, las clases por internet, los trabajos que muchos desempeñan desde casa por la situación que se vive, pues escuchamos, ¿no?, que ponen la enseñanza, pero no están prestando atención, o están haciendo otra cosa, o hasta se quedan dormidos, ¿no? En el tiempo de clases, o en el tiempo de lo laboral. Yo te puedo decir ahorita, ¿no?, esta enseñanza que Dios me permite compartir con ustedes. A lo mejor algunos la ponen, pero no le prestan atención, sino nada más dejan que se reproduzca. Son tiempos donde la gente piensa que es muy lista y que puede engañar a otros, que puede llevar a cabo actos sin que se den cuenta, actos falsos, actos engañosos sin que se den cuenta a otros. Pero bueno, esas son las actitudes de hoy en día que viven muchas personas. Eh, Antes podíamos ver en las familias, ¿no?, hace muchos años, que buscaban inculcar valores, ¿no? Que se trataba de enseñar acerca de la honestidad, pero con el paso del tiempo esto se ha estado acabando. Con la modernidad esto ya casi no se toca o no se menciona.
Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los creyentes, los que se dicen seguidores de Cristo, los verdaderos hijos de Dios? La iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿qué está pasando con ella? Hoy en día, hasta en la vida cristiana, discúlpenme que se los diga, con mucho amor también lo digo, la honestidad es un valor que se ha perdido. Es un valor que ya no se le da tanta importancia, que se ha estado perdiendo. Hoy las apariencias, lo que es lo falso, el engaño, están presentes hasta en la vida de la iglesia. Se ha perdido el ser genuinos. Se ha perdido el vivir como creyentes consagrados. Cuando hablamos de lo genuino, estamos hablando de un adjetivo que nos alude acerca de lo que es justificado, que es fidedigno, que es real. Cuando hablamos de genuino, se asocia con lo auténtico. Y cuando hablamos de consagrado, hay varias palabras en el Antiguo Testamento que traducen esta palabra consagrar, pero la mayoría de ellas se encierra, ¿sí?, lo relacionado a dedicar o santificar, haciendo énfasis a separar, ¿no? Separar para algo o para alguien. Eso es consagrar. Mira, el Levítico, el libro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 y 8, nos habla acerca de esa consagración. Levítico 20, versículos 7 y 8, que dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Eso es consagrar, dedicarse a separar para algo, para un fin, para un propósito. Ahora, de acuerdo a lo que menciona la palabra de Dios, y en este caso el apóstol Juan en una de sus cartas, la primera carta, es que ¿se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios? No hay una posición intermedia, no hay simpatizantes, o eres o no eres. Por eso en esta carta, en esta primera carta, Juan, ¿sí?, maneja extremos opuestos constantemente. Ejemplo, habla de la luz, pero también de las tinieblas, del amor y el extremo odio, la verdad con la mentira, la muerte y la vida. También podemos observar en esta carta que a Juan le gusta describir acerca de la conducta de las personas, ¿sí? Al discernir entre un cristiano y un no cristiano, ¿sí?, se basa no solamente en un acto de pecado, sino aquello que caracteriza a la persona. Esto es basado en ¿qué? En su conducta habitual, en la conducta general, si es santa, si es justa, y por ello conocido como un verdadero hijo de Dios. Para este estudio, ¿sí?, y para que podamos tocar este tema de la consagración, de ser genuinos, entonces vamos a basarnos en todo lo que es la primera carta de Juan. En cuanto a la autoría de esta carta, por ejemplo, Pablo, Pedro, tenían la costumbre de al inicio, en la salutación, poner su nombre, ¿sí?, y con eso identificaban que ellos eran los autores. Pero en estas cartas, en esta primera, segunda, tercera carta, no se menciona el autor, ¿sí? En Apocalipsis sí, porque también es una carta que escribió el apóstol Juan, pero ni en el Evangelio, ni en las tres cartas, ¿sí?, se menciona el nombre como tal. Sí hay pruebas de que él es el autor. Ejemplo, sus tres discípulos, Policarpo, Ignacio, Papias, ellos atestiguaron su paternidad literaria acerca del apóstol Juan. Es probable, bueno, de acuerdo a esa autoría, que ese discípulo a quien amaba Jesús, como lo dice el Evangelio de Juan, vamos a ver, Juan 21:20, dice, sea ese discípulo que escribió esta carta. Juan 21:20, que dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? El mismo Juan escribió estas palabras en el Evangelio y es el mismo entonces con el que se identifica estas tres cartas, la primera carta que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces tanto Juan como Pedro y Jacobo llegó a tener una relación muy especial con nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la historia, los datos que existen, esta carta fue escrita en la década de los 80, a principios de los 90, después de nuestro Señor Jesucristo. No se tiene identificado el destinatario de esta carta y se cree que fue escrita en Éfeso,
y que fue enviada, ¿sí?, como una carta que circulaba en las iglesias de Asia Menor. Ahora, al parecer, la carta fue enviada a un grupo en particular de estas iglesias. ¿Por qué? Porque enfrentaban problemas particulares con los falsos maestros, como con los colosenses, como con los de Éfeso, ¿sí? Particularmente, ¿sí?, estos falsos eran conocidos como maestros gnósticos. ¿Por qué? ¿Por qué gnósticos? Porque ellos negaban la humanidad de Dios, afirmaban su deidad, pero negaban su humanidad. Y también existían los gnósticos antinómicos. Estos, ¿qué era lo que los identificaba? Separaban la teología de la ética y de la moral. ¿Qué quiere decir? Que decían ser seguidores de Dios, pero vivían de una forma incorrecta, de una forma pecaminosa. Ahora, en los años 70, después de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén había sido destruida. Los creyentes habían sido esparcidos por todo el imperio. En el tiempo que Juan escribe esta carta, el cristianismo ya existía por más de una generación, pero había enfrentado persecuciones severas, ¿sí? El problema principal que enfrentaba en ese tiempo la iglesia es que habían perdido su consagración. Ya no eran tan fieles, ya no se podía identificar tan fácilmente quién era creyente y quién no. Muchos creyentes se conformaban con las normas del mundo, no se mantenían firmes por Cristo y por lo mismo transigían en su fe. Los falsos maestros habían crecido, se habían multiplicado y entonces esos mismos falsos provocaron que la iglesia se deslizara, como lo dice la carta a los Hebreos. Se alejaban de la fe cristiana. En los primeros 4 versículos de esta primera carta de Juan, el autor, apóstol, nos muestra que conoció directamente a nuestro Señor Jesucristo y que pasó tiempo con Él, caminó con Él, ¿sí? Él estuvo cerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Juan utiliza un pensamiento y un vocabulario que se asemeja mucho a lo que es el Evangelio y a las otras 2 epístolas. Por ejemplo, utiliza las palabras permanecer, luz, ¿sí?, vida eterna. También nos habla de pasar de muerte a vida, el Salvador del mundo, quitar los pecados, obras del diablo y otras palabras y frases o expresiones que utilizaba Juan y que las podemos encontrar entonces tanto en el Evangelio como en sus otras 2 cartas. El apóstol Juan disfrutaba de esa comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Él tenía una relación muy personal con Cristo. Ya nuestro Señor había sido llevado al cielo, pero el apóstol nos habla de esa relación, de esa comunión que tenía con su Señor, a través de la oración, de la comunión, a través de la adoración a Él. Él tenía esa comunión y entonces Él disfrutaba, Él se gozaba, ¿sí? Y por eso Él quería que sus lectores, a los que había escrito esta primera carta, también compartieran esa comunión, también compartieran ese gozo por completo, ¿sí?, al tener una relación personal con Cristo. Dentro del por qué escribió, en este caso también el apóstol Juan, esta carta, ¿sí?, existen varios propósitos. En un enfoque práctico, ¿sí?, para los creyentes, para los lectores, él trataba de darles ese gozo, transmitirles ese gozo a los creyentes, animarlos. ¿Por qué? Porque por la persecución muchos habían caído en desánimo. Entonces él buscaba animarlos para vivir vidas consagradas, vidas santas. También él les recordaba el amor hacia Dios y el amor de los unos a los otros, pero no el amor del mundo, porque el amor del mundo es un amor pecaminoso. También buscaba con esta carta brindarles esa seguridad de la salvación que había solamente en Cristo, que ellos permanecieran fieles seguidores de Cristo, como dice nuestra enseñanza, ¿sí?, genuinos, consagrados. También en la parte doctrinal tenía cierto enfoque, que era rechazar ese error que existía en esa época de dudar acerca de la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es lo de los gnósticos. Rechazar el error de transformar la parte de la espiritualidad en una situación de intelectualismo,
¿sí? Que no, nada tenía que ver con una vida temerosa a Dios. ¿Sí? Ese era el problema, que todo lo querían razonar, todo lo querían hacer en la parte intelectual y entonces rechazaban el temor a Dios. También él buscaba que rechazaran el error de creer que se podía ser salvo viviendo aislados de los demás. Era parte de los propósitos que tenía el apóstol Juan. Otro punto también importante era advertir a los creyentes acerca de estos falsos, de los herejes, que lo único que buscaban es alejarlos de Dios. Juan escribió esta carta para poner a los creyentes otra vez en el camino, mostrándoles la diferencia entre la luz y las tinieblas, algo que hoy en día necesita la iglesia. Hoy la iglesia no sabe identificar la luz y las tinieblas, la verdad y el error. Juan buscaba animar a la iglesia a crecer en amor genuino para con Dios y para con los demás. El amor genuino es otro de los grandes problemas que se viven hoy en día en este mundo y en estos tiempos, pero que vamos a poder analizar más adelante, si Dios lo permite, al estudiar esta primera carta. También escribió para asegurarles a los verdaderos creyentes que poseían la vida eterna y entonces ayudarles a conocer que su fe era genuina y eso los llevaría a disfrutar de los beneficios de ser verdaderos hijos de Dios. Juan había descubierto que la realidad que satisface, que nos llena, no la vas a hallar en las cosas, no la vas a hallar en las emociones, no lo vas a descubrir o no lo vas a tener en lo material, sino lo que verdaderamente satisface, lo que verdaderamente llena es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No son las cosas materiales, no son las emociones ni los sentimientos, es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en esta primer carta y lo que hoy vamos a ver en el único versículo que hoy vamos a poder estudiar, Juan nos habla acerca de esa realidad viviente, de esa realidad genuina, ¿sí? El fundamento doctrinal de la verdadera comunión está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber una verdadera comunión si no se tiene un verdadero conocimiento acerca de quién es Cristo, ¿sí? En el primer y segundo versículo de esta primera carta nos enseñan acerca de la eternidad, nos enseñan acerca de la realidad de la encarnación de Cristo. Él existió desde la eternidad, ha existido desde la eternidad y vino a este mundo como un verdadero hombre. Entonces, Juan abre esta primera carta, ¿sí?, a la iglesia en general, recalcando, ¿sí?, acerca de Cristo, el verbo de vida, que es eterno y que vino a la tierra como hombre. Que el mismo Juan fue testigo personal de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos está dando un testimonio de lo verdadero, de lo genuino, ¿sí? Y cómo nuestro Señor Jesucristo vino para ofrecer luz y vida. Vamos entonces allá en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Mira, algo que debemos entender. El Evangelio es una persona. Muchas veces te hablan del Evangelio. Y el Evangelio pensamos que solamente es la Biblia. No, el Evangelio es una persona. El mensaje sobre esa persona y el estilo de vida de esa persona. Y todo nos lleva ¿a quién? A Cristo. Dice Juan, en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, aquí nos está hablando de esa vida, nos está hablando de Cristo. Dice Juan ahí en las primeras palabras, lo que era desde el principio. Cuando habla de que era, habla de que Él ya estaba, de que ya Él existía desde un principio, desde el inicio, ¿sí? A eso se refiere. Está afirmando la preexistencia de Jesús. Mira, muchos conocen a Jesús solamente por Semana Santa, cuando Él nació, vivió y murió en esa cruz. Y no saben o no entienden que Cristo ha sido eterno y será eterno.
Él siempre ha existido. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio se refiere a la eternidad. Juan lo que está haciendo es afirmar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos está mostrando que Cristo, que Jesús está revelando al Padre. ¿Por qué? Porque ha estado con Él desde el inicio, desde el comienzo, desde la eternidad. Juan está afirmando la preexistencia de Cristo, su eternidad. Cristo no empezó a existir en Belén cuando nació. Siempre ha existido a nuestro Señor Jesucristo. En estas palabras, ¿sí?, hace alusión a lo que dice el Génesis o lo que ya leímos ahí en el Evangelio, en el capítulo 1. Sí, algunos interpretan que en este versículo 1 de esta primera carta nos habla del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser, pero también alude a esa eternidad de Cristo. El Evangelio, ¿sí?, que se refiere a Cristo, siempre ha sido el plan de Dios para la redención. Vamos a ver algunos versículos, como el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, que dice: a este, haciendo referencia a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. El eterno, anticipado conocimiento de Dios, ese conocimiento eterno. O Hechos 3:18, que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces lo que nos está enseñando Juan, lo que nos habla aquí la palabra, es acerca de ese verbo de vida. Esto es, que Él fue visible, audible y palpable. Nos está hablando acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y que Él con los apóstoles habían oído, vieron con sus propios ojos, contemplaron con profunda meditación acerca de Cristo y palparon con sus manos. Entonces, el punto es, ¿sí?, lo que maneja Juan es la realidad corporal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: lo que hemos oído. Habla de ese testimonio personal, pero también colectivo con los apóstoles. Ellos oyeron, escucharon hablar a nuestro Señor Jesucristo. Dice: y lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí se refiere, se fijaron en Él, experimentaron, miraron. Si ya el oído era un testimonio, la vista daba mayor credibilidad a lo que Él decía. Luego dice: lo que hemos contemplado. Contemplado quiere decir mirar de cerca, percibir, examinar, ¿sí? Como dice Juan, capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ellos pudieron contemplar, ¿sí?, a Cristo, que Él era esa luz de vida. No fue una visión rápida, no fue una visión pasajera, como alguna persona que cruza casualmente y lo ve pasar. No, fue una visión sostenida de alguien a quien trataron de una forma familiar y cada día. Y dice en la parte final: y palparon nuestras manos. Palparon, ¿qué quiere decir? Verificaron por medio del contacto. Examinaron de cerca con sus manos, como lo dice Juan, capítulo 20, versículo 20, Juan 20, que dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O Juan 20:27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No había ningún tipo de alucinación si ellos habían palpado. Las pruebas que mostraba Juan eran reales. Lo que está mostrando Juan es que él verdaderamente vio y caminó con nuestro Señor Jesucristo. Aquí me detengo un momento, porque lo que Juan está haciendo, ¿sí?, era afirmar, ¿sí?, mostrar que en su corazón verdaderamente tenía esa memoria, ¿sí?, ese recuerdo vivo de haber tenido el privilegio de ver, oír, tocar y caminar con nuestro Señor Jesucristo. Él estaba dando un testimonio, escúchame, genuino, ¿sí?, genuino, que no tiene nada de falsedad.
sino real, ¿sí? Que fue real nuestro Señor Jesucristo y es real nuestro Señor Jesucristo. Y al final, lo que oyó, lo que vio, lo que contempló, lo que palpó, dice, tocante al verbo de vida. Tocante se refiere respecto a el verbo. ¿Ese verbo a qué se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. El verbo es la expresión divina, Cristo. Se refiere al contenido y a la persona del Evangelio. Lo que nosotros tenemos como el Evangelio, la palabra, pero también nuestro Señor Jesucristo, esa palabra de vida. La vida tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para dar esas palabras de vida a los seres humanos. Ese verbo se hizo visible, no solamente audible. ¿Para qué? Para que lo pudieran ver y para que lo pudieran tocar. Tanto la vida física como la vida espiritual provienen de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto también la vida eterna. En el versículo 2 podemos ver acerca de esa vida eterna. Hoy por tiempo no lo vamos a poder ver. Si Dios permite lo veremos en la siguiente enseñanza. Pero Él es la vida también. Él en sí tiene la vida y Él es el transmisor, Él es la propia fuente de vida, como ya lo leímos en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta de lo que nos está anunciando el apóstol Juan en esta primera carta? Lo que él mismo vio, lo que él mismo escuchó y palpó es lo que nos está transmitiendo. ¿Y esto qué es? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el camino, es la verdad y la vida. Y la única forma de ir al Padre, la única forma de ir a esa eternidad es por medio de Cristo. También podemos ver en ese mismo Evangelio de Juan que nos habla de que Cristo es el pan de vida. Él es la luz también, la luz de vida, y Él es el verbo de la vida. Todo esto se refiere a Cristo. Dios se ha revelado en la creación, pero el ser humano no lo ha querido ver. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero la creación por sí sola nunca nos va a poder contar completamente acerca del amor de Dios. Por lo tanto, Dios también se reveló de una forma más plena a través de su palabra, la Biblia. Pero la revelación más grande, la revelación definitiva y más completa que tenemos acerca de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo, el Hijo de Dios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él es verdadero, Cristo es verdadero. Él no tiene nada de falsedad. Él lo que ha dicho, lo que está en su palabra, es verdadero. Y en esta palabra nos muestra la vida, porque Cristo es vida. Cristo nos revela la mente y el corazón del Padre. Él es el medio de comunicación viviente entre Dios y los hombres. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Con esto terminamos esta primera enseñanza. Me dio gusto estar compartiendo con ustedes el inicio de un nuevo estudio basado en esta primera carta de Juan. Creyentes genuinos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Si Dios permite, estaremos continuando nuestras enseñanzas en la próxima semana. Gracias.